Muy bien, aquí estamos nuevamente. Ha habido un inconveniente con el internet, así que estuvimos tratando de transmitir, pero era imposible. Eh, Aquí estamos nuevamente con el mensaje de hoy, con esta enseñanza del libro de Proverbios. El título del mensaje es Dos clases de consejeros, dos clases de consejos. Seguimos en este grupo de proverbios desde 12:17 al 23, donde las palabras, que son poderosos instrumentos, pueden hacer bien o mal, agradar o desagradar a Dios, en dependencia a la sabiduría y verdad que encierren. Proverbios 12:20, miren ustedes, Proverbios 12:20 dice, hay engaño en el corazón del que trama el mal, mas para los consejeros de la paz hay alegría. Relacionemos este proverbio con Proverbios 12:5, un proverbio que ya lo hemos visto, pero miren qué relacionado que está y que con otras palabras dice casi lo mismo. Los pensamientos de los justos son rectitud, pero los consejos de los impíos engaño. Si comparamos los dos proverbios, notaremos que hay una relación muy estrecha entre los consejeros de la paz, la rectitud de sus pensamientos y la alegría que a corto o largo plazo cosechan. Pero los impíos traman maldad todo el tiempo porque en sus corazones anida el engaño y lo único que van a aconsejar es lo que producen sus corazones, que es engaño y maldad, porque en esencia son dañinos. Por eso es que estos dos proverbios relacionados, hay engaño en el corazón del que trama el mal, más para los consejeros de la paz hay alegría, que eso lo dice el verso 20 de Proverbios 12, relacionándolo con 12:5, los pensamientos de los justos son rectitud, pero los consejos de los impíos engaños. Hay una relación muy estrecha entre pensamientos, acciones y consejos. Nunca puede salir un buen consejo de un corazón engañoso que trama el mal. Como tampoco puede salir agua potable de una cloaca. Porque en esencia la fuente está sucia, está corrompida. Los proverbios en general pueden hablar, cuando nosotros leemos los proverbios, en general pueden hablar de algo histórico, es decir, algún suceso en tiempos pasados, o puede ser profético, que sucederá en tiempos futuros, o ambos, porque puede referirse a ambas cosas, a un suceso, a un suceso histórico, pero también puede hablarnos de algo que sucederá en el futuro o que volverá a repetirse, ¿sí? Puede ser un acto profético, o sea, puede ser una palabra profética, es decir, que está viendo al futuro, puede ser un hecho histórico. Y también un hecho histórico que puede volver a repetirse en el futuro. Las escrituras sagradas describen sucesos históricos o proféticos que el escritor de Proverbios recoge y describe en resumidas palabras, en forma de máxima o refrán, sinónimos de proverbio. Eh, las, eh, eh, Tenemos como ejemplo sucesos en la vida del rey David, que se describen en los libros de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónicas, o como vemos, eh, o como vemos en el libro de los Salmos. Teniendo este panorama, podemos referirnos a Proverbios 12:20, unido a 12:5, como una resumida referencia a Caín, que tramó el mal contra su hermano Abel y con engaño lo llevó al campo y lo mató. Abel era recto y justo, pero eso irritaba a su hermano Caín, quien comenzó a tramar el mal contra él. El mismo Satanás, padre de toda mentira y engaño, tramó el mal contra el ser humano
corona de toda creación de Dios, y con engaño los sedujo para que pecaran y fueran privados ellos y toda la humanidad de la gloria de Dios. En el capítulo 6, versos 5 al 8 de Génesis, vemos que Adonai decide borrar al hombre de la faz de la tierra por causa de la constante maquinación del mal. Pero se guarda a Noé, pregonero de justicia, y su familia, segunda de Pedro 2:5 y Hebreos 11:7. Miren ustedes la relación que hay. Cuando nosotros leemos capítulo 6, versos 5 al 8 de Génesis, vemos que Adonai decide borrar al hombre de la faz de la tierra por causa de la constante maquinación del mal. Capítulo 6 de Génesis nos habla de aquello que Dios tuvo que hacer para borrar a toda la generación, a toda la degeneración o generación que se degeneró genéticamente en el capítulo 6, a lo que se los llamó los íncubos, o se los llamó también los gigantes de antaño, cosa que en realidad genéticamente hubo una deformación en aquel lugar. Cuando nosotros vemos en el capítulo 6, versos 5 al 8, lo que Dios tuvo que hacer, simplemente vamos a hacer un resumen. Dice, y vio Adonai Elohim que la maldad del hombre había sido multiplicada en la tierra y su corazón maquinaba de continuo solo el mal. Y sopesó Elohim haber hecho al hombre en la tierra y se resintió. Y dijo Elohim, borraré de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me indigna haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai Elohim. Vamos a observar esto, que en el capítulo 6, versos 5 al 8 de Génesis, vemos que Adonai Elohim, o Adonai, el Señor, decide borrar al hombre de la faz de la tierra por causa de la constante maquinación del mal. Pero se guarda a Noé, pregonero de justicia, dice Pedro, que lo vamos a ver ahora, y su familia. Si vamos a 2 de Pedro 2:5, vamos a ver entonces la maquinación del mal que estaba constantemente en el corazón del hombre desde la caída del hombre, y los consejos, o el consejero o pregonero de justicia que es Noé. Recuerden que estuvo 120 años anunciando o pregonando la justicia y nadie le creyó. Por eso, en lugar de subir seres humanos al arca, subieron animales. Miren ustedes, cuando nosotros observamos segunda de Pedro 2:5, dice, y del antiguo mundo no perdonó sino a Noé, el octavo, es decir, de las 8 personas que fueron salvadas, al que guardó como pregonero de justicia, ¿sí? Y trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos, y condenó luego, cuando lo vamos a ver ahora, a las ciudades de Sodoma y Gomorra, al que también salvó al justo Lot. Vamos a ver, segunda de Pedro 2:5. Y lo hilvanamos esto con lo que dice Hebreos 11:7. Vamos a ver. Recuerden que el capítulo 11 de Hebreos es lo que hemos llamado la galería de los héroes de la fe. Les dije 11:7. Miren ustedes. Dice, por fe, Noé, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, recuerden ustedes que todavía ni siquiera había llovido sobre la tierra, hasta el capítulo 6, hasta el capítulo 6, 7 y 8, hasta el diluvio mismo nunca había llovido, así que imagínense que era un loco diciendo que iba a venir un diluvio, armando un arca en medio del desierto donde jamás había llovido. Para todos era un loco, pero él dice, por fe habiendo sido advertido, ¿por quién? Por Dios,
acerca de cosas que aún no se veían, movido de reverente temor, construyó un arca para salvación de su casa. Y mediante esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que es según la fe. Permítanme decirles aparte esto, que esto es algo que nosotros podemos aplicar. Nuestra fe es la que condena al mundo. ¿Por qué? Porque al hacer evidente la maldad de este sistema, la perversión de este sistema, al exponerlo ante el mundo, nosotros estamos condenando precisamente la impiedad de este mundo. Por eso es que nos es tan necesario a nosotros evangelizar o nos es tan necesario a nosotros pregonar la justicia. ¿Por qué? Porque cuanto nosotros pregonamos la justicia, vamos condenando o dejando convictos a aquellos que no creen. Esto es lo que hizo Noé. Por su fe condenó al mundo que en aquel momento existía. Miren ustedes. Tenemos como ejemplo sucesos en la vida del rey David que se describen en los libros de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, o como vemos en el libro de los Salmos. Miren ustedes, teniendo este panorama podemos referirnos a Proverbios 12:20. ¿Por qué? Unido a Proverbios 12:5, como una resumida referencia, tenemos a Caín, que tramó el mal contra su hermano Abel, y con engaño, tramando en su corazón el mal, con engaño lo llevó al campo y en el campo lo asesinó. Abel era justo y recto, pero eso irritaba a su hermano. Abel era justo y recto, pero eso irritaba a su hermano Caín, quien comenzó a tramar el mal contra él. El mismo Satanás, si vamos al principio de la creación, el mismo Satanás, padre de toda mentira y engaño, tramó el mal contra el ser humano, corona de toda creación de Dios, y con engaño los sedujo para que pecaran y fueran privados ellos y toda la humanidad de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron fueron privados, es decir, echados de la presencia de Dios desde el huerto del Edén. Por eso todos los hijos de Adán y Eva nacieron fuera del huerto del Edén y no dentro, ¿sí? Entonces, vamos viendo la diferencia entre consejeros de paz y el consejo de los impíos, porque no siempre los consejos son palabras. Recuerden esto, no siempre los consejos son palabras. También los consejos son obras ejemplares. Muchas veces uno puede aconsejar inclusive sin haber dicho una sola palabra. Con el solo ejemplo uno puede estar aconsejando. Cuando Dios decide condenar y destruir a Sodoma y Gomorra, miren otro ejemplo de esto. Cuando Dios decide condenar y destruir a Sodoma y Gomorra junto a las otras dos ciudades, Adma y Zeboín, por la constante y creciente homosexualidad, de ahí el término sodomita, a la homosexualidad masculina, salva de la destrucción a Lot, también llamándolo el justo. Cuando vamos de nuevo a segunda de Pedro, Pedro vuelve a hacer una referencia a Lot. Por supuesto que Lot se equivocó en dónde puso sus tiendas o la tierra que eligió, pero no se equivocó en la forma de actuar dentro de esa ciudad. Miren ustedes, segunda de Pedro 2, 6 al 11. Dice, después justamente habla después de Noé. Este era el otro versículo que yo quería compartirles. Y condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas con destrucción, poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente. Es decir, todos los que fueran a vivir impíamente tienen que seguir este ejemplo o ver este ejemplo. Porque aunque quisieran borrar del mapa este hecho, como algunos científicos quieren hacer creer que esto no existió, o algunos pseudocientíficos, porque el verdadero científico va a ir a la ciencia, pero el pseudocientífico, el ateo, va a querer borrar del mapa un hecho como este, que es ejemplificador para las cosas o para los castigos que van a venir. Bien, dice,
poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente. Pero libró al justo Lot abrumado por la conducta lasciva de los pervertidos. Porque este justo que vivía entre ellos, día tras día atormentaba su alma justa por los hechos inicuos de los que veía y escuchaba. Sabe el Señor rescatar. Esta palabra es maravillosa porque nos alienta a todos nosotros. Sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y especialmente a los que andan en pos de la carne, en lujurias inmundas y desprecian el señorío. Atrevidos, arrogantes que no temen cuando blasfeman a las glorias, donde los ángeles mayores en fuerza y poder no llevan ante el Señor acusación injuriosa contra ellos. Observen ustedes la diferencia entre el consejero de paz, que a la corta o a la larga cosecha alegría, y el consejo de los malvados, que siempre están tramando el mal en sus corazones. ¿Ven? Esa es la diferencia. Desde el capítulo 22 al 25 de Números, la Biblia nos cuenta la historia de un profeta ambicioso llamado Balaam, que se vendió por dinero. De hecho, ahora vamos a ver, hay una doctrina dentro de las congregaciones o dentro del cristianismo que es producto precisamente el relato, del relato por causa del dinero. Miren ustedes, vamos a ver esto. Dice allí en el capítulo 22 al 25 de Números, y nos relata toda la historia de cómo el profeta ambicioso llamado Balaam, que se vendió por dinero, tramando el mal contra Israel, y siendo él profeta de Dios, tramando el mal contra Israel, y aconsejó con engaños para que los israelitas apostataran de Yahvé, apostataran de Dios, es decir, se alejaran de Dios. ¿Bien? En Números 31, la Biblia relata la historia de cuando Dios le dice a Moisés que envíe un ejército armado contra los madianitas y arrase con todo por cuanto eran perversos y traicioneros. Y sus mujeres habían inducido a los varones a pecar contra Yahvé. Pero el consejo había sido dado por Balaam. El problema no era solo de los madianitas, sino que ellos habían seguido el consejo de Balaam, el profeta. Número 31, 16. Por eso es que hay que tener en cuenta cada vez que damos un consejo, cómo lo damos, de parte de quién lo damos. ¿Por qué? Porque nuestro consejo puede hacer bien o mal, puede torcer o enderezar un camino. Esto es a lo que la palabra de Dios nos refiere hoy. Miren ustedes, el profeta Balaam. Verso 16 del capítulo 31, dice, no lo puedo leer todo porque es muy largo, pero dice, he aquí ellas, es decir, las mujeres de Madián, son quienes por consejo de Balaam indujeron a los hijos de Israel a apostatar de Yahvé en lo tocante a Peor, es decir, a la localidad donde estaban ubicados, por lo que hubo plaga en la congregación de Yahvé. Uno dice, o sea, la gente a veces dice, pero Dios es un asesino porque en la antigüedad mandó a matar pueblos enteros. Miren, si Saúl hubiese hecho caso a Dios cuando Dios le dijo que barriera con todos los amalecitas, hoy Israel no seguiría teniendo problema con los de Amalek, que son precisamente aquellos a quienes les ha dado, son llamados palestinos, ¿sí? Toda esa raza, una raza traicionera, que siempre usa a los chicos como escudo o a las mujeres como escudo, esos son procedentes de Amalek. Si se hubiese borrado del mapa toda esa descendencia, hoy no estarían teniendo estas batallas
que están teniendo. Si el hombre hubiese obedecido desde el principio a Dios, hoy no tendrían las batallas. Si Israel hubiese obedecido desde el principio a Dios, no habría tenido hoy las batallas que tiene con los países que son vecinos suyos, ¿sí? Hoy no tendría problemas con los árabes si Abraham no hubiese tenido a su hijo Ismael, por ejemplo. Si solamente hubiese tenido Isaac, entonces Isaac era el hijo de la promesa, Ismael no era hijo de la promesa, fue hijo según la carne, fue hijo de la esclava. ¿Qué pasó con eso? Entonces, ¿hubo una promesa sobre Ismael? Sí, habría 12 príncipes de él. Por eso todo el mundo árabe hoy reclaman ser descendientes de Abraham o Ibrahim, como dicen ellos. Pero en realidad sí son descendientes de Abraham, pero no de la promesa, sino de la carne. Por eso tienen constantemente batallas entre la promesa y la carne, entre Israel todos los descendientes de Ismael, que son los árabes. ¿Ven ustedes? Entonces, por causa de la desobediencia, muchas veces después eso carga generaciones y generaciones y generaciones cargan con ese daño. Por eso el consejo es tan importante. Vamos a ver. Tenemos allí en número 31:16, tenemos en 2 de Pedro 2:15, donde estábamos viendo. Volvemos allí porque Pedro viene relatándole a sus hermanos, es decir, aquellos que están en las naciones, israelitas que están en las naciones, o judíos que están en las naciones dispersados, les viene diciendo cuáles son las consecuencias precisamente de haber desobedecido o de la desobediencia a Dios. Miren, 2:15. Segunda de Pedro 2:15 dice: tras abandonar el camino recto, fueron extraviados, siguiendo el camino de Balaam, el de Bosor, es decir, descendiente de Bosor o hijo de Bosor, quien amó el pago de la injusticia y recibió reprensión de la propia maldad por un mudo animal de carga que, hablando con voz humana, refrenó la locura del profeta. Miren. Vamos a Judas 11. Cuando vamos a Judas 11, vamos a ver entonces. Esperen que se me escapó Judas. Se me fue. Acá está. Judas 11 dice: nombra 3 personas y 3 casos que en realidad pueden inclusive conformarse en 3 doctrinas dentro de las religiones. Hay de ellos, dice, porque siguieron el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? El asesinato, ¿no? Asesinó primero al hermano en su corazón, luego lo llevó a la práctica. Por lucro se lanzaron el error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? Ir o querer maldecir al pueblo de Dios por dinero. Y perecieron en la rebelión de Coré, ¿sí? Cuando ustedes van al libro de Éxodo, van a ver ustedes allí la cantidad de muertos que hubo por causa de la rebelión de los hijos de Coré. Bien, ahora, miren ustedes, en la iglesia, esto pasa en la iglesia, no es que está pasando afuera. Miren, Apocalipsis 2:14 dice, esto es una reprensión que Dios hace por medio de Juan a la iglesia. 2:14 dice: pero tengo unas pocas, esto le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam dentro de la iglesia. ¿Quién enseñaba a Balac, decía al rey Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar? Doctrina. Esto es doctrina dentro de la iglesia. Fíjense ustedes cómo se pueden armar de pequeñas cosas doctrina. Tienen ahí la siguiente, la doctrina de los nicolaitas, que eso es para hablarlo en otro momento, aunque ya lo he hablado también.
Según número 31.8, lo mataron a filo de espada. Terminó muriendo a filo de espada Balaam. ¿Sí? Eso por meterse donde no debía. Así podemos recorrer toda la Biblia viendo dos clases de consejeros y dos clases de consejos. Proverbios 11:14 dice: por falta de dirección se arruina un pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 15:22 al 23 dice: los planes fracasan cuando no se delibera, es decir, cuando los consejeros no deliberan, pero resulta a fuerza de consejeros. Qué alegría saber responder, cuán buena es la palabra oportuna. La Biblia está llena de buenos consejos, porque en ella están plasmados los consejos del consejero más exacto de la creación, Jesús. De él habla Isaías 9:6 y 7. Con estas palabras quiero ir terminando. Isaías dice, miren ustedes, Isaías el profeta del antiguo pacto que más evangelizó. Miren, 9:6 y 7, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El dominio está sobre su hombro. Esto es una profecía sobre el Mesías de Israel, sobre su nacimiento y quién iba a ser y quién será. Y quién es, por supuesto. Dice, su nombre es llamado admirable, consejero. Algunas traducciones no ponen la coma allí y ponen admirable consejero, pero son dos títulos diferentes de un mismo nombre, ¿sí? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por eso es que yo siempre digo que los consejeros de la paz, para los consejeros de la paz hay alegría, ¿sí? Porque los consejeros de la paz aconsejan porque el príncipe de paz les da el consejo. Príncipe de paz. Lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé Sebaot, o el Dios de los ejércitos, hará esto. ¿Cuándo se terminará de cumplir esto? Se cumplirá en el milenio, después de la gran tribulación, después de los 7 años de la gran tribulación comienza el milenio, se establece el milenio y Jesús establecerá la justicia con mano de hierro, con vara de hierro, establecerá la justicia de manera que la justicia sea establecida sobre la tierra, ¿sí? Por 1000 años se establecerá la justicia. Bien, haremos bien en ver el consejo de las Escrituras, pues ella nos muestra lo bueno y lo malo y nos ayudan a discernir cada día más lo que debemos decidir para vivir más acorde a la voluntad del consejero de justicia. Hasta aquí la palabra de Dios, lo que he querido compartir con ustedes hoy. Y voy a orar con ustedes y por ustedes también, para que Dios nos ayude a que realmente cada vez que tengamos que dar un consejo podamos hacerlo lo más acertadamente posible de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Saben qué bueno es que cuando demos un consejo de vida a la gente, cuando demos un consejo le dé orientación a la gente? Que podamos ser consejeros de paz, precisamente porque hay una promesa, tendrá alegría. El consejero de paz tendrá alegría, tiene una promesa. Bien, seamos consejeros de paz, seamos consejeros veraces, consejeros que decimos la verdad, porque esa es la única forma. Este mundo necesita la verdad. La gente necesita que le digan la verdad, aun cuando muchas veces digamos la verdad y la verdad no sea bien recibida. Pero no importa, porque la verdad, como lo dijimos en el proverbio anterior, en el mensaje pasado, la verdad permanece para siempre. La verdad no se puede cambiar. La verdad es verdad. Y podemos morir por la verdad, pero es lo que permanece para siempre. La mentira será esfumada. Los mentirosos tendrán que rendir cuentas en el tribunal, en el gran trono blanco. Nosotros, mientras nos mantengamos y nos sostengamos en el tiempo diciendo la verdad, la gente podrá confiar en nosotros, aun cuando no nos
aun cuando no nos quieran ni ver, pero podrán confiar en nosotros cuando quieran confiar. Amén. Señor, estoy ante tu dulce presencia, muy agradecido, Dios mío, por este momento precioso que nos permitís vivir. Gracias por este tiempo y gracias por permitirme compartir estas palabras que vos me has dado en esta semana, Señor. Gracias por cada momento vivido, por cada tiempo que nos permitís compartir. Gracias por estas palabras que me permitís compartir con mis hermanos, porque también en la medida que voy estudiando, Señor, para poder compartir estas palabras, voy aprendiendo muchas cosas yo también. Gracias, maravilloso Dios. Te ruego tu bendición, Señor. Te ruego que añadas sobre cada una de las personas que están viendo y que verán estas enseñanzas, que añadas sobre ellos realmente virtud para que puedan mantenerse firmes en el tiempo. En el nombre dulce y precioso de Jesús oramos con gratitud en nuestro corazón. Amén. Muy bien, muchísimas gracias y nos vemos cuando nos veamos.